Jorge Osona, ya les dije, es historiador y ha escrito libros muy importantes. En general, libros que tienen que ver con el drama de la pobreza en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. El último, un aporte en un libro colectivo, en un libro hermoso que se llama Conurbano Infinito. El primero que a mí me impactó, no es el primero que él escribió, pero es el primero que yo leí, de punteros, malandras y porongas. Pero también escribió mucho sobre saqueos en el conurbano. Así que vamos a arrancar preguntándole a este historiador, a Jorge Osona. Jorge, gracias por tu visita aquí. Te quiero, primera pregunta, ¿hay condiciones para que haya saqueos en el conurbano como hubo en el 2001? Digamos además que vos vivís en el conurbano, vos vivís en Banfield, recorres permanentemente el conurbano. Yo he ido a recorrer el conurbano contigo. Me he quedado con muchos amigos tuyos que siguen, ahora son mis amigos también. ¿Cómo está hoy eso? Mira, un país que tiene 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En un país, en una sociedad así, las condiciones para los saqueos o para ese tipo de irrupciones son crónicas. Mucho más. Son crónicas. Son crónicas, mucho más habida cuenta que desde el 2011 estamos en un proceso recesivo. Entonces, eso de una u otra manera genera el caldo de cultivo. El caldo de cultivo se produce en ese sector un poco intermedio, ¿no?, de los sectores populares suburbanos, que son los trabajadores informales, ¿no? Haciendo una sistematización muy básica, podría decir que hay un sector que mejoró ostensiblemente su situación durante los 2000 y que han logrado formalizarse, incluso... Eso se ve, digamos. Sí, Hay sí. sectores que han logrado formalizarse. Han logrado formalizarse y configuran toda una serie de expectativas, de valores propios a los de una nueva clase media-baja, ¿no?, podríamos decir. Después hay un sector de subocupados. Que están en trabajos, no sé, industriales o... Pueden ser, o colectiveros, servicios. o servicios. Es decir, hay trabajadores formales, ¿no?, Sí. en blanco. Hay otro sector que son los desocupados o subocupados crónicos. Esa es la pobreza pura y dura, digamos, ¿no?, que es el sector eventualmente movilizable para experimentos de saqueo al estilo del 2012-2013, bueno, o lo que pudo haber ocurrido semanas atrás. De hecho, pasó algo parecido en Luján. Ahora, Claro. saqueos como en el 2001, no, porque los saqueos del 2001 es el producto de un crack económico que se trata de evitar y que del 2011 no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que ese sector de trabajadores formales que están en el límite de la pobreza puedan perder el empleo y sumergirse en ella. Entonces ahí sí uno vería el caldo de cultivo de una conjunción social explosiva. O sea, la informalidad es digamos, una razón de marginalidad, digamos. La informalidad no de marginalidad, pero sí de pobreza y de inestabilidad, ¿no? Claro. El trabajo inestable o el trabajo negro, o las famosas changas como contrapartida de un plan social. El gobierno de Macri sabe, digamos, intervenir de un modo positivo en esos, digamos, en esos núcleos de pobreza y de informalidad. Mira, en esos núcleos intervienen fundamentalmente los intendentes, ¿no? Ahora, te repito, no hay condiciones objetivas. Por otra parte, desde hace algunos meses se empiezan a percibir algunas mejoras económicas. De hecho, fíjate vos que es cierto que la situación empeoró durante el año 2016, sobre todo, Sí. fundamentalmente... Yo me acuerdo que en el 2016 vos estabas muy preocupado. La situación era, el ajuste evidentemente se sintió y mucho, sobre todo en lo relativo a las changas, es decir, gente que tenía que pagar mayores tarifas y que, bueno, prescindía de trabajo de pintura, albañilería. Eso se sintió fuerte en ese sector intermedio, ¿no? Entonces ahí sí uno ve condiciones, pero hoy por hoy ese sector está mejorando, digamos, no está mejorando estrepitosamente, no se está ni siquiera llegando a una situación como la anterior al 2011. No, mi pregunta es en línea de si además de mantener y acrecentar los planes sociales, el gobierno tiene una sensibilidad real o deja que, digamos,
no sé, lo deja librado al azar o interviene con una política social activa? Que no puede intervenir sino a través de las estructuras anteriores. El gobierno no puede ¿Qué hacer son cuáles? tanto. Los intendentes, las Las cooperativas. cooperativas y los distintos movimientos sociales. Ahí entramos en un gran debate, ¿no? Si esa forma de administrar la pobreza efectivamente contribuye a erradicarla, contribuye a disminuirla o la cronifica, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que hay criterios administrativos de la pobreza perversos, ¿no? Hay criterios Sobre todo en la administrativos. administración de programas sociales. A ver, Gente ¿cómo que es no eso? cumple, por ejemplo, contraprestaciones y como contrapartida se les exige movilizarse, como en los hechos que vimos durante las últimas semanas. Ahí hay un aparato, y hay un aparato corporativo. Esas Vos decís que esto que organizaciones, pasó, digamos, fue organizado. en parte, ¿no? Por cierto, sí, es decir, la violencia, por supuesto que se organiza. La violencia y distintos sectores dispuestos y que muchas veces están reclutados en ese sector puro y duro que te decía antes. Pero digamos... ¿Y la contraprestación? La contraprestación es fragmentaria porque a veces cumplen la mitad de la tarea No, pero digo, la contraprestación, o sea, al no haber una contraprestación real de trabajo de inclusión, vos dirías, la contraprestación sigue siendo sí, venir a las movilizaciones. Por cierto. Lo que pasa es que una cosa es gente reclutada para participar en una movilización y otra cosa es gente debidamente adiestrada como para practicar la violencia, ¿no? Que es lo que se vio. Y lo que se vio, lo novedoso del espectáculo de la última semana es el grado de concentración y de coordinación, ¿no? Es esa especie de danza muy propia de las barras bravas, ¿no? De avanzar y retroceder y bueno... Ahora, por cierto que tampoco se trata de una violencia como la del 2001, una violencia social como la del 2001, ¿no? Se trata más bien de un episodio a raíz de una suerte de táctica en contra de un gobierno al que se lo considera el enemigo, ¿no? Ahí entramos en otro problema, ¿no? ¿Y vos, Jorge, considerás al gobierno un enemigo de la gente más humilde? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que eso No, tiene... ¿por qué? No, porque, a Vos ver... venís del peronismo. No es un gobierno que haya quitado nada. En todo caso, lo que ha habido es un ajuste. Pero tampoco ha sido un ajuste neoliberal como en el año 90. Y si no es un gobierno que quitó, ¿qué hizo? Además de un ajuste. No ha hecho gran cosa tampoco. No ha hecho gran cosa, porque en todas las cosas hay una red de contención que fue pergeñada durante el kirchnerismo. Y bueno, y eso se mantuvo. Eso incluso en algunos casos, como la asignación universal por hijo, se amplió. Ahora, ¿Vos creés eso que no la es... asignación universal por hijo es una política acertada? Mira, sí porque es universal, o porque es casi universal, y porque por otra parte es difícil de manipular clientelarmente, como suele decir. Es un término que vos sabés que lo tomo con pinzas. Sí, lo tomás con pinza porque vos, digamos, con otros teóricos, has contado la importancia que esas redes, digamos, por informales supuesto. tienen en el territorio para... digamos, bueno, digamos, son socialmente activos. No, y que la gente negocia en torno a sus intereses. No hay un cliente pasivo. En todo caso, hay sectores que negocian palmo a palmo con los referentes territoriales, etcétera. Lo que uno ve es una mercantilización también, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de pensar, bueno, arriba la agarran a palas. ¿Por qué yo no? Consecuentemente yo cotizo mi servicio, ¿no? Y entonces el referente tiene que negociar. Eso determina que el referente negocia en relación proporcional a su proximidad al poder, ¿no? Y hay... ¿Qué se puede hacer contra la mercantilización? Mira, yo no sé bien, porque no soy experto en la materia, pero lo que se puede hacer es retornar a políticas activas, a políticas, por ejemplo, de articulación de los trabajos cooperativos con actividades concretas y con actividades vinculadas, por ejemplo, a lo que Argentina trabaja nunca debió dejar de ser, que es la construcción, que son las obras públicas. Lo que uno ve, por ejemplo, que hay una enorme cantidad de cooperativas y de cooperativistas que trabajan en tareas municipales, como por ejemplo la recolección de residuos o el pintado
de cordones y de póster. Bueno, Argentina Trabaja no fue diseñado para eso. Eso es una enorme distorsión que por otra parte le proporciona a los intendentes mano de obra muy barata en sustitución de trabajadores formales y un considerable ahorro de recursos. Por cierto que también ahí hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los varones del conurbano. En el contexto de lo que uno podría denominar la coparticipación secundaria, los distritos más pobres del Gran Buenos Aires son los peor tratados. Eso determina que muchos intendentes no tengan demasiadas alternativas. Bueno, vamos a ver un poco también lo que hablábamos con el diputado Cocineres, y él mismo lo reconocía, la importancia de que la provincia de Buenos Aires recupere sus fondos, claro, para realmente, bueno, por lo menos no tener más esa excusa de que no tienen los fondos necesarios para hacer políticas activas. Bueno, vamos a seguir obviamente el tema. Una cosita te quería decir, no hay saqueos ni masivos ni parciales como los de 2012-2013 sin la quiesencia policial. Y hoy por hoy eso está sumamente condicionado. Y creo que es uno de los aciertos del gobierno provincial en acotarlo. De manera que... claro, nos olvidamos que en el 2012-2013 hubo saqueos. Pero no hubo saqueos... Con el respaldo policial. Sí, pero no de la talla del 2001. Del 2001 porque el 2001 es una reacción natural de gente empobrecida y en situación límite. Eso se ve en algunos sectores. Hay una disposición al saqueo producto de ese recuerdo, de esa memoria, que es lo que de una u otra manera se explota, ¿no? Políticamente, como ocurrió durante el 2012-2013, pero eso... Clarísimo. Es bien distinto a lo que... Es muy distinto. Gracias, Jorge Osona, por tu visita.